Pensando desde aquí, quiero arrancar este video con una pregunta, un poco profunda quizá. ¿Alguna vez tú te has preguntado cómo tus pensamientos influyen en tu manera de sentir, en tu manera de actuar? ¿Cómo nuestros pensamientos influyen en eso? Bueno, te diré que hoy te quiero presentar un libro. Se llama Pensar bien, sentirse bien. Curioso título, ¿no? Es de un autor que se llama Walter Rizzo, un libro que encontré por ahí en una biblioteca y me he puesto a leerlo y me ha parecido excelente porque va en dirección de lo mismo que hemos venido hablando, sobre lo epíteto, sobre el control, sobre lo que está en nuestro poder y lo que no, ¿verdad? Es parte o una continuación sobre darle seguimiento a la misma temática que ya traemos. Quisiera hablarte que este libro de Walter Rizzo tiene tres partes, o se divide en tres partes. La primera es la testarudez de la mente y su resistencia al cambio. Esa es la primera parte. Habla sobre sesgos atencionales, sesgos de memoria, sesgos perceptivos. Y entonces, como primer punto, yo quisiera que habláramos sobre esta primera parte, en la cual pues yo te quiero mostrar un poco lo que, claro, según mi criterio, es más importante, ¿verdad? Entre líneas. Pero con el título ya nos dice mucho, la testarudez de la mente y la resistencia al cambio, pues es una forma de decirnos que nuestra mente es muy testaruda, o sea, es muy necia. ¿Sabías un dato curioso? ¿Sabías que nuestra mente es muy perezosa? Y como es muy perezosa, no le gustan los cambios. Nuestra mente siempre te va a decir que está bien vivir y pensar como ya estás pensando. No quiere que pienses diferente. No quiere que salgamos de esa zona de confort en la cual nos encontramos porque sabe muy bien que salir de esa zona de confort, donde estamos cómodos claramente, significa volver a comenzar a hacer patrones y eso es poner a trabajar en la mente, ¿verdad? Entonces nuestra mente, como es un poco perezosa, como te mencionaba, se niega. Se niega rotundamente a hacer eso y es por eso que nos va a echar, como dicen acá en mi país, ¿verdad? Nos va a echar zancadilla a nuestro propio cerebro, a nuestra propia mente y nos va a decir bien claro, no, no es necesario. ¿Para qué te vas a cuestionar esto? ¿No? ¿Para qué vas a hacer preguntas? Pero es de eso que se trata el análisis de este libro. Yo te invito esta noche a que te cuestiones. La filosofía como tal nos hace un llamado a cuestionarnos, a hacernos preguntas, a no quedarnos con lo que nos dicen, sino a averiguar, investigar. Porque de eso se trata. El fin de la filosofía como tal es la búsqueda de la sabiduría. Y para encontrar la sabiduría, pues tenemos que hacernos muchas preguntas. Y no siempre decir religiosamente hablando solo amén a todo, ¿verdad? Como tal. Entonces, la primera página dentro del texto dice que la mente humana es perezosa, se autoperpetúa a sí misma. Entonces dice, nuestro aparato psicológico tiene intencionalidad, motivos, emoción y expectativas. La mente es egocéntrica, busca sobrevivir a cualquier costo, incluso si el precio es mantenerse en la más absurda irracionalidad. Es lo que yo te mencionaba. Nuestra mente, por si no lo habías pensado, es muy perezosa. Entonces no quiere cambios. Entonces cuando tú comienzas algo nuevo, cuando tú comienzas un nuevo camino, una nueva aventura, algo diferente, nuestra mente es la primera en ponerte pausas. Por eso bien nos dicen otros cuando hablan y dicen que los límites están en nuestra cabeza y tienen razón. Porque a medida que tú comienzas a romper esos esquemas, a romper esas tradiciones, esos malos hábitos que tenemos,
es cuando comienzas a ver resultados diferentes. Pero la lucha no es con tu familia, no es con la sociedad, primero es contigo mismo, porque tienes que romper esos parámetros, tienes que poner a trabajar tu mente. Te invito ahora a poder comenzar a hacer hábitos diferentes para ver resultados diferentes y que no se quede solo, como dicen acá, del diente al labio, sino a intentarlo, intentar luchar contra nuestra propia mente. Dice acá, más vale malo conocido que bueno por conocer. También habla de un dicho bien común que dice de que no hay peor cosa, ¿verdad?, que la autocensura. Nuestra propia mente nos autocensura, o sea, nos calla, nos dice no lo hagas. ¿Para qué? Si así estamos bien. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que me dice, me cuesta leer, cada vez que lo intento me da sueño, cada vez que yo quiero comenzar, pues me da sueño. Yo le digo, es tu mismo cerebro. Claro está, ¿verdad? El cerebro no quiere que tú investigues, que tú averigües, que tú guardes más cosas, sino que es más fácil simplemente poner algo en la televisión, entretenernos, dejarnos llevar, y tu mente pues ya sabe cómo trabajar con ese sistema que le has dado, entonces está muy acostumbrado a ese sistema, a esa rutina que tú tienes. Entonces romper la rutina, el cerebro lo ve forzoso, lo ve como un acto de sufrimiento, entonces no va a estar de acuerdo y no va a querer hacerlo. Por eso, para crear un hábito, como dicen otros, es una lucha constante, es una práctica constante. Ya pasando 7 días, pues se supone que cualquier hábito positivo que tú quieras agarrar, tu cerebro se va a volver a activar en esa rutina, ¿verdad? Pero mientras vas a pasar 7 días con aquella pereza, con aquellas limitaciones que tu mismo cerebro te va a dar, ¿verdad? Si en el caso de la lectura o el ejercicio, pues tu mismo cerebro te va a dar sueño, tu mismo cerebro va a luchar contra ti y te va a decir, no, mañana comenzamos, el lunes, llega el lunes, no el martes, y así, lo vas a ir posponiendo, posponiendo. ¿Por qué? Porque no lo quiere hacer. Entonces, dice, todo crecimiento está vinculado a un grado de sufrimiento, lo que te estoy diciendo. El cambio requiere que desechemos durante un tiempo las señales de seguridad de los antiguos esquemas que nos han acompañado durante años. La novedad produce dos emociones, miedo y curiosidad. Y sí, si te das cuenta, cuando vas a iniciar algo, tienes miedo, pero también tienes curiosidad. Y es ahí donde tenemos que agarrarnos un poco de la curiosidad. ¿Para qué? Para impulsarnos. ¿Por qué? Porque el mismo cerebro te va a poner miedos, te va a poner trampas, te va a poner trancas y no va a querer que lo hagas. Entonces, la curiosidad de saber qué puede pasar, qué pasaría, ¿verdad? Si yo me levantara todos los días temprano a hacer ejercicio. Entonces, claramente el cuerpo va a tener un cambio, ¿eh? Mi cuerpo me lo va a agradecer. Mi cerebro va a decir que va a doler mucho, que qué pereza, y que no, y que no, y que no, y un montón de excusas. Pero la curiosidad es cómo mi cuerpo va a reaccionar, cómo mi cuerpo va a tener un cambio, ¿verdad? Positivo. Entonces, parte también de que hay gente que llega a una edad madura y se cree un estereotipo que está sembrado en su mente desde chiquito. Por ejemplo, cuenta un caso de una persona acá que toda la vida le dijeron que era inútil. Y mira que acá quiero tomar un punto bien importante. La educación en la casa, la educación con los niños, es bien delicada. Claro, dicen, no hay un libro para ser papá, no hay un libro para ser mamá, sí, pero es bien importante que tengamos en cuenta que son mentes en blanco. Los niños, con su inocencia, yo siempre lo he dicho, son como un papel en blanco. Uno va llenando en ellos recuerdos positivos o negativos. Y en este caso, como esta persona, si tú tienes un niño pequeño y lo comienzas a desvalorizar por cada cosa y le dices sos un inútil, sos bobo, sos pasmado, sos tonto, el niño se lo va a creer. Y por muy inocente que se vea una palabra, por muy simple, suave que la podamos ver, son cosas que se arraigan mucho. Y hay personas
que llegan a mayores y siguen creyendo eso porque cuando eran pequeños les dijeron ese tipo de palabras. Entonces les cuesta romper ese esquema y les cuesta, como les decía al inicio, que el cerebro diga, no, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque su mamá y su papá se lo dijo. Entonces, desde antes está grabado en piedra, supongámoslo así, dentro del cerebro. Ya son cosas muy arraigadas. Entonces, por eso dice acá también que nuestro cerebro, media vez, tiene creencias ya organizadas en la memoria, la defiende a muerte. No importa cuál sea su contenido, no importa si es saludable o no saludable, igual las va a defender. Es esto lo que le digo. O sea, si desde pequeño si desde pequeño nos han dicho cosas negativas, vamos a llegar a grandes, y si nunca las cuestionamos y nunca nos ponemos a pensar sobre si lo que nos dijeron quizás solo fue un momento de cólera, si quizás nuestros padres no tuvieron aquel tacto, ¿verdad? Para decir bien las cosas, entonces posiblemente a esta edad de adulto vamos a seguir arrastrando eso y vamos a seguir creyendo que así fue. Y que lo que dijeron tenían razón. Y que las cosas no te están saliendo bien porque nunca te van a salir bien porque simple y sencillamente dijeron que tú no podías hacer las cosas bien. Entonces te lo creíste y lo has tenido tan arraigado en tu cerebro, en tu mente, que así lo defiendes y es bien difícil, como dicen, ¿quién te saque de ahí, verdad? Entonces, ¿quién te puede sacar de ahí? Solo tú mismo, porque es una lucha con tu propio cerebro. Es una lucha entre tú y tu mente. Y es bien difícil que alguien entre ahí. Porque primero, para cambiar, eres tú el que tiene que cambiar. A veces esperamos que la gente cambie, que la sociedad cambie, pero principalmente el examen es nosotros. Nosotros debemos de cambiar. Y para hacer un cambio, bueno, te quiero mostrar un poco de lo que leí hace poco sobre Sócrates. Sócrates dicen que hacía un examen de conciencia, por decirlo así, o un examen diario. Él hablaba con su espíritu todas las noches antes de dormir y recomendaba repasar los aspectos positivos o negativos de las acciones que había cometido. Decía él, bueno, si durante el día cometí algún aspecto negativo, tengo que reconocer, decía, que me puedo equivocar, pero que puedo mejorar. Y si durante el día hice cosas positivas que ayudaron a otros, pues debo de felicitármelas. ¿Por qué? Porque es motivante. ¿Para qué? Para tener un buen descanso, decía él. Y entonces digo yo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos puesto a reflexionar antes de descansar? Lo que pasa es que la rutina nos absorbe muchas veces, ¿verdad? Y no tenemos tiempo de pensar. Por eso, como he venido diciendo en otros videos, pareciera que pensar es un lujo, pero realmente es que no nos están acostumbrando a pensar ni a cuestionar. Simplemente nos están acostumbrando a ser como robots, ¿verdad? Todo monótonamente, sin cuestionar a nadie. Entonces, continuando con el libro, dice acá, por ejemplo, que cuando la realidad se impone, no necesitamos cursos de nada. Por ejemplo, dice, si ves un precipicio, dice, no necesitas el curso de precipicio 1, precipicio 2, precipicio 3, simplemente ves un precipicio y te apartas, ves un gran hueco y te apartas. ¿Por qué? Porque es un peligro. Entonces, eso es un choque de realidad. Nosotros a veces en la vida necesitamos un choque de realidad para cuestionar ciertas situaciones que nosotros defendemos y que pensamos que son correctas. Necesitamos cuestionarlas con un choque de realidad. Entonces, de eso habla este libro, de la forma en cómo pensamos, las expectativas que tenemos, los estereotipos, lo que ignoramos, lo que consideramos sospechoso o simplemente lo alteramos porque concuerda con nuestras ideas preconcebidas. Por ejemplo, habla de Juana, una mujer. Dice que Juana era muy insegura, tenía 23 años y era muy insegura. A los pocos días de cada romance, la duda hacía su aparición y ella siempre se cuestionaba y decía, bueno, cuando me conozca bien, se va a sentir decepcionada de mí y me va a dejar. Entonces, la pobre Juanita no podía vivir bien con ninguna de sus relaciones amorosas porque en cada relación que ella tenía,
salía, ¿verdad? Ese pensamiento intrusivo y le decía, no, es que, Juanita, recuerda, eres tú la mala, ¿verdad? No va a funcionar, porque tú no haces que las cosas funcionen. Entonces, Juana venía arrastrando ese patrón negativo desde su niñez y había llegado adulta, 23 años, y entonces todas las veces que ella comenzaba una relación, ella siempre decía, no, bueno, es que este tipo está conmigo porque no se ha dado cuenta que yo no sirvo, no se ha dado cuenta de que en esta relación yo la voy a dañar. Y terminaba dañando la relación. Y terminaba alejándose de esa relación. Y dice que por más que le llamaban los prometidos, ¿verdad? Ella no regresaba porque decía, no, es que pues, todavía no se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero yo no funciono, yo no sirvo. Entonces, yo digo, ese tipo de patrones son muy comunes, son muy comunes. Yo quisiera tomar como ejemplo también que, bueno, en el caso de la mujer, hay muchas mujeres que están en una relación y dentro de esa relación, bueno, se casan, supone. Y ya casados, se dan cuenta que el hombre toma, que el hombre fuma, que el hombre es mujeriega, que tiene vicios, pero sobre todo el alcoholismo. Es una situación bien delicada, diría yo. Cuando el hombre es alcohólico, muchas veces pues ya se leen libros, ¿verdad? Que insulta, maltrata, golpea a la mujer y la mujer se acostumbra a ese tipo de vida y lo ve normal, lo normaliza. Y entonces cuando la demás gente le dice, mira, ¿y por qué seguís ahí? No, es que él así me ama, él así me quiere. Esa es la respuesta de la mujer, porque para ella eso es normal. O porque la misma iglesia le ha dicho, no, es que casarse es normal que hayan pruebas, ¿verdad? O la iglesia le ha dicho, no, es que en el matrimonio hay sufrimiento. Entonces yo digo, es momento de cuestionarnos. Es momento que si tú estás pasando por un caso similar, pues te cuestiones y digas, bueno, ¿será cierto lo que la iglesia dice? ¿Será cierto que así se debe vivir? ¿Será cierto lo que hasta hoy me han enseñado? Es un llamado, como le decía desde el inicio, a cuestionar esa forma de pensar, a cuestionar los parámetros, a romper esquemas, a leer un poco más.